Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos de Fe a través de RPP Noticias, el medio más confiable del país. Diálogos de Fe como todos los sábados, y hoy contamos con la visita del padre Juan Bitton, capellán y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, a nuestros oyentes y televidentes pueden interactuar con nosotros a través del hashtag Diálogos de Fe. Y por supuesto, estamos aquí para atender cualquier duda que ustedes tengan. 10 y 12 de la mañana. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gusto de estar con usted hoy día. Estar aquí con ustedes también. Bueno, hay una frase, ¿no?, que usted me mencionaba y que encierra justamente creo yo, la enseñanza de la lectura del Evangelio. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? Estos dos señores son Dios, en primer lugar, y el dinero. El señor dinero. Bueno, pero sin embargo hay mucha gente actualmente que prioriza lo segundo, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Claro. De hecho, el contexto, ¿no? Este texto es clave. El Evangelio de Lucas, el capítulo 16, estamos leyendo todo este tiempo, porque el evangelista lo que quiere es saber llegar, ¿no? Saber transmitir el mensaje a un público determinado. Y Lucas tiene pues esa función, ¿no? Tiene delante de sí un público diverso, un público que está muy, digamos, en otra dinámica que no es la del pueblo de Israel, ¿no? Entonces Lucas lo que hace es plantea su evangelio poniendo palabras y frases claves y por tanto parábolas claves de Jesús, ¿no? Y hoy día no es la excepción, es el evangelio de mañana, de hecho, ¿no? Y donde, como se suele decir, Jesús va a la yugular, ¿no? Toca directamente un tema y como lo suele hacer Jesús a través de una parábola, ¿no? Para que sea interpretada. Lógico, ¿por qué habla este tema? Porque es un tema que se está viviendo en ese momento, ¿no? Padre, justamente aquí tengo yo la lectura del Evangelio de Lucas 16, 1 al 13, y justamente la frase que mencionábamos al comienzo, ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. A uno se entregará y al otro lo despreciará. No podéis servir a Dios y al dinero, ¿no? Sí, el texto griego dice mamón, como un dios incluso. Interesante, Carlos, ¿por qué? Porque en pocas veces se pone el título de Kyrios, que es en griego Señor, sea Jesús, ¿no?, que al dinero. Entonces acá, como te digo, son palabras mayores y esto viene a partir de una parábola que cuenta Jesús acerca de cómo administraba el dinero un asistente, un mayordomo de un señor, ¿no? Y eso justamente como nos plantea las cosas, estos dos caminos. Y más adelante también lo dice el Evangelio, hijos de la luz o hijos de este mundo, ¿no? Esa distinción, cuando la hacemos así radicalmente, creo que nos permite ver los matices, ¿no? Y nos permite cuál es el objetivo del Evangelio, interpelar nuestra vida. Preguntarnos nosotros mismos, ¿no? Viendo la realidad, viendo estos dos caminos, ¿por dónde estamos caminando nosotros, ¿no? Y por dónde estamos invitados a hacer un proceso de conversión, digamos, ¿no? ¿Significa entonces que servir al Señor es dejar el dinero, dejarlo todo? No, lógicamente. Claro, ¿no? Justamente quería acotarle eso, padre, porque es cierto, el dinero es necesario. Exactamente, claro que sí. ¿No? Pero ¿cómo podemos hacer ideal esta convivencia y no pasarnos del límite? Muy, digamos, muy sencillo a la vez la complejidad misma, ¿no? Midiendo el norte, ¿a quién servimos, Carlos? ¿O al Señor o al dinero? Y eso determina los criterios para actuar y saber poner lo que es indispensable y lo que es secundario. El dinero es importante para vivir, pero ¿es el norte? ¿Es el fin? ¿Servimos al dinero? Basta ver el Perú, basta ver el mundo de hoy. Cuando uno pone en su corazón el dinero como su criterio, como su deseo, todos sus criterios, ¿qué pasa? ¿No? Se reordenan con ese fin. Ganar dinero, acumular, enriquecerme, ¿no? Y dejo de lado un criterio mayor, que es la otra persona, que es el prójimo, ¿no? Que es el bien común. Eso significa servir al Señor. Porque mira, la parábola a mí me llama mucho la atención cómo empieza, ¿no? Un hombre tenía un administrador, ¿no?, que administraba de manera injusta. Un hombre. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que el tema es real, concreto, e implica al ser humano, ¿no? No es teoría. Toca, como dice el Papa, cuando toca una cosa es tocar la cabeza, el corazón, más complicado cuando toca el bolsillo, dice el Papa, ¿no? Ahí viene la verdadera conversión, ¿no? Entonces, ¿qué tengo en el norte? El dinero, ¿no? Acumular. ¿Qué tengo en el norte? Mi propio interés, el egoísmo innato quizás a veces que el ser humano maneja, o tengo otros criterios que me permiten ordenar mi uso del dinero,
¿Me entiendes ese matiz que es importante, ¿no? Entonces Jesús poniendo las cosas así no es inocente tampoco, ¿ah? Sabe que cuando uno entra en una dinámica de poner en el centro el dinero, entra también en un proceso, digamos, oscuro. Por eso compara, ¿no? Los hijos de la luz con los hijos del mundo, ¿no? Y muchas veces, si no diría en la mayoría de veces, nos enreda, ¿no? Cuando ponemos al dinero como primer criterio, nos enreda la vida. Finalmente nos deja solos. Nos va orientando hacia caminos equivocados, ya que estamos en una coyuntura en la cual, no actual, ¿no? Sino desde hace ya un buen tiempo conocemos cómo la corrupción está tan enquistada en nuestro aparato público, por ejemplo. Justamente esa ambición es la que hace caer, ¿no? Claro. Como tentación. Líderes políticos, a cualquiera. A todos, ¿no? Y claro, miramos los grandes, ¿no? Y a través, gracias a Dios, los medios de comunicación que nos permite llegar a eso, pero también veamos lo mínimo. Y el Evangelio, la parábola lo dice, Jesús lo dice, si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Entonces, ¿cómo administramos nuestros propios recursos, no? Y te lo digo en un lenguaje muy cotidiano, en la calle mismo. Y mira, no es casualidad que el índice de corrupción vaya muy de la mano con el índice de racismo. En el Perú, por lo menos, que son los datos que manejo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo me considero superior al otro. Y por tanto, su espacio, ¿no? Sus bienes, ¿verdad? Respetar al otro, su ser persona, yo la consumo, yo la poseo, yo la tengo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el criterio mayor? Yo valgo más. Por tanto, un corrupto, ¿qué hace un corrupto? Mi vida vale más que la tuya. Por tanto, yo me merezco ese dinero que es para todos, me lo quedo yo. ¿No? ¿Me entiendes esa lógica, ¿no? Interna? Cuando volvemos a la base, tenemos como norte no el bien común, no al otro, no al ser humano, no a la sociedad, sino el propio interés, el propio corazón, que finalmente, mira, se alimenta a sí mismo, ¿no? Se vuelve más egoísta, ¿no? Se vuelve más intimista, se vuelve más rígido incluso muchas veces, ¿no? Dejando de lado esos matices que te da la diversidad. Y justamente mira, que no es fácil, podemos hablar en teoría, ¿no? Pero ayuda mucho cuando uno abre la puerta, ¿no? Cuando uno se acerca a realidades, ¿no? Y en situaciones, acabamos de recordar el programa hace ratito, ¿no? Manuel Delgado Parque y todo ese espíritu solidario que él tenía, ¿no? Sí. Capaz de ser un empresario con un corazón cercano a los sencillos, ¿no? Esa es una clave y Jesús nos los plantea, pero como te lo digo, te lo plantea de manera muy radical. No se puede servir, no puedo decir, mira, en los lunes, miércoles y viernes atiendo al prójimo, los martes y jueves ahorro en el banco. ¿No? ¿Me entiendes? Son dos criterios, son dos caminos. No. Si tu norte lo tienes claro, vas a poder también vivir de manera que cuando pienses y sientas sobre todo, ¿no? Seas consciente que el prójimo, el ser humano es tan igual como tú, el del costado, viva donde viva, sea como sea, tenga el color que tenga, soy capaz de ordenar mi vida también. Nos enseñan a no ser ambiciosos. A fin de cuentas. Egoístas o dejarnos llevar por el dinero. Pero al final de cuentas terminamos, yo diría que absorbidos por ello. Creo que todos tenemos que hacer un mea culpa en ese sentido, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque uno tiene dinero pero quiere más. Entonces, ¿qué es lo que marca ese límite entre la necesidad que hay, ¿no? y la propia ambición? Yo creo que es cuando uno empieza... ¿Cuándo podemos discernir ahí? Son los 3 pasos. Primero, concientizarse, ¿no? Que existe realidad. Yo puedo vivir con mi dinero, con mis recursos sanamente ganados, ojo, pero vivir en mi mundo. ¿Me entiendes? Me empiezo a bloquear de todo. Y quiero para mí y para los míos. Primero, entonces, concientizar que existen realidades complejas y existen en el Perú y en el mundo, primero. Y segundo, teniendo en cuenta esas realidades, discernir. Discernir. ¿Qué es lo mejor? O sea, todo para mí y solo para mí y para los míos. O sea, eso me hace realmente feliz, que es el sentido de la vida. Y tercero, muy importante, Carlos, comprometerse. No basta solo el discernir, es verdad, ¿no? Cuando veamos ejemplos sencillos, una luz roja, un niño que te pida algo de dinero, ¿no? Nuestros amigos migrantes que vienen con tantas necesidades. ¿Y cuántas otras realidades, no? O sea, realmente es criterio de discernimiento. Realmente yo puedo tomar una decisión que implique su bienestar y, por tanto, renunciar a algo, ¿me entiende? Y tercero, hacerlo. Porque suena muy bonito decirlo, ¿no? Incluso decirlo de manera consciente. Pero si no lo aplico, de nada sirve. De nada sirve, ¿no? Está complicado porque el sinónimo de riqueza para mí ahora es justamente el tener la tranquilidad para los míos. Los míos, pero ¿qué significa, no? Esa tranquilidad? Curiosamente, cuando no hay un criterio mayor de justicia, de paz, de bien común, la seguridad de los tuyos se pone en riesgo. La delincuencia, por ejemplo. ¿Me entiendes? La corrupción.
¿no? El tráfico que tenemos en Lima, ¿dónde está? O en el Perú, en diferentes realidades, ¿no? ¿Dónde están los proyectos sociales? ¿Me entiendes? ¿No? Cuando uno busca el propio bien, finalmente se perjudica, ¿no? Así es. Bueno, la sociedad actualmente, no solamente la peruana, incurre mucho en ello. Evidentemente hay una labor muy, muy loable de la Iglesia, ¿no? Para cambiar estos valores. No sé si se ha conseguido en la medida óptima. Sí, no, es un proceso, o sea, somos seres perfectibles, ¿no? O sea, va camino a, yo creo que en este tiempo, hablando desde la Iglesia, el soplo del Espíritu, siempre lo digo en el Papa Francisco, nos permite tocar temas que tocan carne, tocan el bolsillo, y por eso se pueden encontrar también, mira tú, Carlos, digamos, discrepancias, ¿no? Oposición. Claro. ¿No? El próximo, por ejemplo, el marzo de 2020, el Papa Francisco está convocando a un congreso internacional en Asís, ¿no? La tierra donde nació San Francisco. ¿Cuál es el tema? ¿No? ¿Es posible otra economía para el mundo? Entonces invita, ya hay 6 premios Nobel de economía confirmados, ¿no? Y uno podría decir muy bien, claro, ¿y esto qué le compete al Papa? El Papa es además economista, para empezar. Bueno, mi amor primero es la economía, no soy economista de carrera, ¿no? Yeah. Pero lo que ve el Papa es lo que acabas de decir tú. O sea, sí es propio de la Iglesia los valores humanos, aquellos que nos enseña Jesús y aquellos que nos invita a trascender, ¿me entiendes? Aquello de salir de nuestro propio amor, querer interés, diría San Ignacio, ¿no? Entonces, eso implica, lo primero que te digo, concientizar. Si yo hago una fórmula bonita, yo puedo ser feliz, pero ¿seré realmente feliz? ¿Me entiendes? Entonces, tengo que entrar Debe ser una felicidad pasajera. Exactamente. Mientras me dure. Claro, mientras dure ¿cómo es? La línea de crédito, si quieres. Claro. ¿No? Ya luego viene para pagar las deudas, ¿no? Entonces es muy importante, sí, la Iglesia, con sus propios errores, como institución humana, pero que tiene como cabeza a Jesús, nos permite ver aquellos valores que trascienden y curiosamente, ¿no? Curiosamente, valores que nos hacen verdaderamente humanos, ¿no? Valores que realmente vale la pena apostar, arriesgar. Ejemplo es Jesús. O sea, Jesús da la vida no por un discurso bonito, Él da la vida por plantear otro proyecto de vida, ¿no? Por plantear otro proyecto que es el proyecto del Padre, digámoslo así, ¿no? De Dios, que implica poner en el centro no el bolsillo, sino el corazón. Ahora, ¿puedo yo generar, la adecuada convivencia o fraternidad a partir de mis bienes, de mis riquezas? Sí, claro. Bueno, los famosos milagros de Jesús en los evangelios tienen que ver con eso, ¿no? Todo, en la base de todo milagro. Pero hablo obviamente en este mundo actual. No, claro, por eso te digo. Este mundo terrenal. Interpretar. Lo que pasa es que los milagros se interpretan en el mundo terrenal, no los interpreto en otro lado, ¿no? En el sentido que el objetivo último es buscar el bienestar del otro. ¿Me entiendes? Entonces, no significa que renuncie a todo, ¿no? Sino que ordeno mis criterios para que pueda poner también el bienestar, la felicidad, el bien ser de la otra persona, ¿no? Empezando por los míos, ¿no? Por eso es clave. La corrupción empieza en el corazón egoísta, clarísimo, ¿no? Claro. Cuando mi criterio, ¿no? Es mi bienestar, el yo. Cuando éramos niños se jugaba, ¿no? El yo. Primero yo, después yo, y si queda algo de tiempo y plata, yo, ¿no? El egoísmo es lo que centra este pensamiento de servir al Dios dinero, ¿no? Y ahí Jesús es radical y es claro, sí es posible, yo siento, concretamente, Carlos, te digo porque hay muchísimas experiencias, ¿no? Sean cotidianas como sociales también, ¿no? Modelos, por ejemplo, economía de la comunión, economías alternativas, economías sostenibles, ¿no? Que tengan ese rostro humano en el centro de los proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Que el enemigo es grande, como diría Mercedes Sosa, es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Hablamos de transnacionales, hablamos de intereses gruesos, profundos, ¿no? Y mucho, en todos los niveles. Tampoco hay que, ¿no? poner la cruz a un grupo determinado, pero es un proceso de conversión. Si no fuese posible, te soy sincero, Jesús no lo hubiese dicho. La Iglesia no hubiese apostado por ello. No, es posible, pero ahí la puerta, ¿no? La llave que abre la puerta es mirar mi propia realidad, ¿no? Eso mirar es justamente lo que le iba a preguntar, padre, porque, a ver, yo he escuchado al Papa Francisco decir, hay que aprender a ver nuestra realidad. Claro. Y eso tiene mucho que ver justamente con lo que usted nos está manifestando, ¿no? Ver la realidad del mundo, ver lo que realmente la gente necesita, ¿no? Y priorizar al resto. Claro, ¿no? lógico. Dejar el yo a un lado. Y ¿sabes qué es importante, Carlos? Que no me creen necesidades, que no me creen problemas. O sea, el problema de hoy no es si cambio mi celular o no, si cambio de corte de pelo o no.
esos no son los problemas de hoy. Incluso a nivel social, ¿ah? Sí, el problema, cuando a veces nos vendimos, ¿no? Y tú que estás muy metido en día a día en el Congreso, por ejemplo, a veces, ¿no? En discusiones uno se pregunta, ¿la discusión ¿es el problema central del país? ¿Me entiendes? Entonces a veces generamos problemas y a nivel social, y yo digo a nivel eclesial también, a veces nos metemos, ¿no? En ciertas dinámicas internas en la iglesia, ¿no? Y preocupaciones que uno se pregunta frente a una persona. Yo en la Universidad Católica suelo ir con jóvenes a las zonas altas, a las periferias de San Juan del Lurigancho, ¿no? Y mira, es muy interesante y un día si quieres podemos traer a los jóvenes para que cuenten su propia experiencia. Su propia experiencia, sería muy bueno. ¿No? Su propia experiencia, de ver cómo se confrontan ellos con realidades extremas. Y yo les digo, cuando nos reunimos en las tardes, ¿no? Le digo, chicos, chicas, esta es la realidad. Este es el Perú que tenemos que cambiar, ¿no? Por eso el compromiso. No vienes acá solamente a mirar, a sacarte la foto y a sentir. No, si tú tienes el privilegio, la gracia, el regalo de estudiar una carrera, es para que esta realidad no vuelva a existir. ¿Me entiendes? Entonces, es interpelar desde jóvenes, iría yo desde niños, ¿no? Porque es posible. Este proyecto vale la pena, es posible, ¿no? Claro, sacarlo de su zona de confort, como se dice. Exactamente, claro que sí. Porque claro mucha gente, con suerte, como usted dice, que puede vivir en un sector pudiente, en un sector nivel medio, alto, no tiene ni idea de lo que está pasando en zonas, ¿no? A mí me llama la atención, claro, gente que, por ejemplo, ¿no? Exactamente, gente que no conoce el centro de Lima, que nunca ha subido al tren eléctrico. Jóvenes, jóvenes. Entonces tú dices, claro, va cambiando, porque poco a poco, si te das cuenta, hay modelos, hay propuestas, ¿no? Que invitan a eso. Yo lo digo fríamente, que nos invitan a no pensar, a no tener capacidad crítica, ¿no? Digamos, a obedecer a veces a ojo cerrado y a dejarnos llevar por nuestras intuiciones, ¿no? Y son muchos, lo que estoy diciendo, están detrás de eslogans de hoy, ¿no? Nadie te va a decir un eslogan de grandes empresas transnacionales, no se puede servir a dos señores, ¿no? Ahorra, no gastes. ¿Quién te lo va a decir hoy día? No consumas, piensa en el futuro, piensa en los pobres. ¿Quién te lo va a decir hoy? ¿Me entiendes? Entonces, ¿de dónde sale la respuesta? ¿De dónde sale el cambio? De uno mismo, ¿no? De esa capacidad que tengamos de abrir los ojos y abrir el corazón. Padre, muchas gracias. Quisiera pedir una reflexión final, porque creo que esta conversación que hemos tenido el día de hoy se ajusta perfectamente como análisis a la situación que vivimos. Exactamente. No solamente como sociedad, obviamente como país, pero que obviamente se amplía ya a nivel macro, ¿no? Claro, lógico. Reflexión final, mira, Carlos, estamos en el mes de la Biblia. Y todo lo que estamos conversando ahora tiene fundamento en un texto bíblico. Una reflexión final a la familia católica, pero a todos, a los cristianos, a todos en general, que podamos recurrir a estas fuentes de sabiduría humana, que también son fuentes de sabiduría divina, por lo que es divino, ¿no? Es capaz de cambiar el corazón humano, ¿no? Que tengamos la posibilidad, que nos regalemos el tiempo de refrescar nuestro espíritu con lecturas como las que nos ofrece la Biblia, la palabra de Dios, buenos mensajes. Ahora podemos aprovechar las redes, ¿no? Para hacer buena noticia, ¿me entiendes? Finalmente, para hacer evangelio. Todos tenemos la capacidad. Esto de las redes hay que tomarlo con una. Claro, pero es cierto, pero es donde hay que evangelizar, ¿no? Así es donde de acuerdo a los tiempos. Exactamente, donde hay que estar presente, ¿no? Porque ahí está el evangelio, porque ahí está Dios también, y ahí está la oportunidad de construir un mundo mejor. Muy bien, padre. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti y a ustedes. Padre Juan Bitton, capellán y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señores, muchas gracias por su compañía. Han sido ustedes muy amables. Nos reencontramos con Diálogo de Fe la próxima semana.